Seguimos en vivo aquí en el lado B, en la pantalla de TV Ciudad en este viernes, cambiando de tema. Bueno, uno de los temas del día, el gran tema del día fue ANCAP. Esta polémica y este cruce de acusaciones entre gobierno y oposición. Hoy hubo una conferencia de prensa del presidente Yamandu Orsi junto a la ministra de Industria y Energía, la doctora Fernanda Cardona, y allí se anunció que luego de 10 años, dijo el presidente, ANCAP vuelve a tener números negativos, ¿no? Y habló de una deuda de 255 millones de dólares, más allá del cruce entre gobierno y oposición. Es bueno saber qué piensan los trabajadores y es por eso que me acompaña aquí el secretario general de FANCAP, Manuel Colina. ¿Cómo estás, Manuel? Un gusto tenerte por acá. Bueno, un gustazo, gracias por la invitación. Y sí, es una situación interesante como para poder discutir con tranquilidad de la que se está dando. Y vamos a escucharte. ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿Cómo lo tomaste vos? ¿Les sorprendió esta situación? No, sorpresa no. Nosotros teníamos claro desde mediados del año pasado y una vez que se empezó a cerrar el proceso del paro de unidades, o sea, la parada técnica de la refinería, que los números de ANCAP iban a tener un resultado negativo. También nos vimos sorprendidos a fines de noviembre cuando el anterior directorio se compromete y obtiene una línea de crédito por 200 millones de dólares para paliar situaciones financieras que tenía la empresa. Y también nos vimos sorprendidos cuando a fin de año y antes de la transición, ANCAP, como el resto de las empresas públicas, adelantaron los impuestos que les correspondía pagar en 2025 para cerrar 2024 con un déficit fiscal menor al que realmente existía. O sea, no nos sorprende porque ha sido el manejo irresponsable y bastante alejado de los fines de lo que es la empresa pública que ha tenido el gobierno que se fue. Y yo lo voy a remontar a esto, a cuando estábamos discutiendo la impugnación o no de los artículos de la LUC, y nosotros desde la Federación ANCAP fuimos muy insistentes con la necesidad de impugnar los 4 artículos que implicaban las modificaciones en el régimen y que aplicaban a ANCAP, ¿no? O sea, tanto el que modificaba la fórmula de cálculo de los precios de los combustibles como el que pasaba potestades al gobierno central, por ejemplo, sobre la fijación de precios que antes las tenía ANCAP, como la forma de ir achicando lo que ellos consideraban sobreprecio, el famoso factor X, en donde siempre nosotros dijimos que ahí estaban nucleados todos los fines sociales que tiene una empresa como pública como ANCAP. Esto se remonta desde ahí y es inevitable discutirlo esto separado del pésimo manejo que se ha hecho del precio de los combustibles. ¿Pero vos entendés que hubo una intención de debilitar ANCAP? Sí, totalmente. ¿Y por qué eso? Porque aquí en estos últimos 5 años lo que ha habido no solamente una intención, una decisión y una actitud de ir deteriorando y perforando lo que es el rol social y productivo de ANCAP, ¿bien? ANCAP es un motor económico y del desarrollo social y productivo del país. Y en estos últimos 5 años esas patas se han ido deteriorando, perdiendo, quizás en procesos que empezaron antes, pero que tuvieron una acentuación exponencial en estos años, han ido deteriorando el rol público y la incidencia del ente sobre determinadas cuestiones. Privatizaciones endógenas, ¿no? Porque se disfrazan de otra cosa, de tercerización, se disfrazan de licitación, se coloca tareas que realizaba ANCAP en manos de privados. La más conocida quizás haya sido el intento de privatizar la industria cementera, pero ese deterioro también se dio en un manejo publicitario bastante complicado para la gente de lo que fueron las tarifas de los combustibles. Desde la aplicación de la LUC hasta el día de hoy, se aumentó en el orden del 35 al 40% el precio de las gasolinas y el gasoil, en promedio, y se aumentó un 72% el precio del supergas.
Y no se hizo ningún ajuste en el aporte tributario de esos combustibles que, como ustedes saben, a través de, de los impuestos que están colocados en los combustibles, ANCAP aporta a rentas generales miles de millones de dólares por año. Entonces, al subir los precios de la manera que se subieron, bajo la consigna de transparentar, en realidad lo que se hizo fue caja. Caja de manera burda y atroz con el dinero del pueblo uruguayo. Pero no solamente eso, sino que tuvieron el tupé de salir a decirnos al pueblo uruguayo que nos estaban ahorrando millones de dólares por pagar la nafta más cara, pero más barata que un precio de paridad de importación que se manejó con un criterio absolutamente demagógico. Ahora, hoy leía unas declaraciones de Diego Durán, ex vicepresidente de ANCAP, unas declaraciones a su rayado, y él decía que, bueno, que se había entregado y que se entregó a una empresa sólida, que hubo inversión, y de hecho le adjudicó estas pérdidas también a ese hecho de que, bueno, se paró la refinería de La Teja. ¿Cómo tomás vos? ¿Cómo toman ustedes, por ejemplo, estos comentarios que también tienen críticas? La parada técnica de la refinería La Teja tiene que hacerse. Y tiene que hacerse periódicamente. O sea, se ha hecho en la historia de ANCAP regularmente, con intervalos de 4 o 5 años. A veces se hacen paradas técnicas más pequeñas, de cada 2 años. Es algo que tiene que hacerse para mantener una maquinaria, porque la refinería es una planta industrial, pero es una maquinaria enorme que necesita actualización tecnológica y mantenimiento permanente, y cada tanto hay que desarmarla, mantenerla, arreglarla y volver a armarla. Eso corta la refinación. Siempre la corta. La corta durante meses, a veces durante muchos meses. 2017, 9 meses, 2011, 11 meses. Esta gente nos prometió un paro de unidades de 90 días. Y eso es como que vos te vayas a mudar, me contrates a mí y yo te diga, yo te mudo tu casa en media hora. Y demore 2 días y vos me digas, che, pero... No, sí, me excedí porque los peones no me rindieron. Cuando en realidad yo te mentí de arranque. No podía mudar tu casa en media hora. Eso para empezar. Para seguir, el paro de unidades comenzó en octubre, 20 y pico de octubre, fines de octubre, principio de noviembre de 2023. Las medidas sindicales que la Federación ANCAP estaba desplegando por la industria cementera cesaron el 26 de septiembre de 2023 y no hubo un día de atraso desde que se empezó el paro por medidas sindicales. No hubo una medida sindical que cortara las tareas del paro de unidades, porque nosotros lo dijimos antes y lo dijimos durante y lo dijimos después. Para nosotros el paro de unidades es esencial porque el corazón de ANCAP es la refinería, el 96% del giro de la empresa pasa por la venta, la refinación, la venta y distribución de combustibles. Y para nosotros era sumamente importante que la refinería estuviera bien. Entonces, suena excusa lo de Durán, no sería la primera vez. Un directorio, tanto Durán como el expresidente Stepanisic, que durante todo el periodo intentaron generar condiciones de litigio y de conflicto con los trabajadores, que nunca nos escucharon, que nunca tuvieron una negociación seria, ni siquiera de respeto a un sindicato con 80 años de historia en Uruguay, que siempre visualizó las cosas con un horizonte más allá de lo corporativo. Y bueno, yo creo que suena poco, y además, principios tienen las cosas, ¿no? Se le podrá echar la culpa o no, pero un directorio que entra y unilateralmente y sin fundamento denuncia un convenio colectivo que tenía 30 años de historia, en el que pasaron diversos gobiernos de distintos signos y que ese convenio colectivo no se tocó.
un convenio colectivo que garantizaba no solamente los derechos sindicales, sino también garantizaba que hubiera las guardias gremiales correspondientes para mantener los procesos continuos, indispensables en la ANCAP. Bueno, bárbaro, te pateo en la cara y después te echo la culpa de que te pusiste la cara ahí. Manuel, tengo que cerrar, pero ¿vos pensás que esta situación puede llevar a que este gobierno del Frente Amplio lleve adelante algún ajuste? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Les genera preocupación esto? Nosotros lo que entendemos es que hay un escenario que se ha dado con ANCAP en los últimos años, con una situación de uso y abuso político de ANCAP como caballito de batalla, como forma de generar disputa. Fundamentalmente ha venido de los partidos de la derecha en Uruguay, ¿no? El ataque fue, y el expresidente de la calle Pou decía en su campaña que había que importar combustibles, que la refinería era un problema, y que importando combustibles se iba a solucionar el tema del precio, hablando del déficit, hablando de los sobrecostos, del sobreprecio. ¿Y qué pasó después? Bueno, los meses que estuvo parada la refinería tuvieron que salir a decir: necesitamos que la refinería produzca porque estamos importando combustible muchísimo más caro de lo que nos sale refinarlo. Y perdimos el margen de refinación y es culpa de los trabajadores. Entonces, hay que resistir archivo. Yo lo único que espero es que a partir de ahora tengamos una discusión seria sobre ANCAP. Hoy el presidente Orsi decía: necesitamos un cambio en la gestión. Nosotros creemos que sí, pero tiene que ser un cambio serio, no puede ser un cambio en una empresa que tiene 2/3 del personal que necesita para funcionar y no tiene inversiones hace años, no tiene seguridad industrial acordada a lo que es una empresa del tamaño. No puede ser con ajuste, no puede ser con recorte, tiene que ser con diálogo, con trabajo, con plan para adelante y con cabeza de que ANCAP hace 100 años aproximadamente que es una empresa que le ha dado muchísimo al Uruguay. Manuel Colina, secretario de FANCAP, gracias por tu visita esta noche aquí a la OE. Por favor, gracias a ustedes, estamos a la orden. Nos vamos, volvemos el lunes a las 20. Que pasen bien, chau.